Ella se divorció de mí por ser pobre. Y ahora, se arranca el pelo por esa decisión. Lo voy a dejar, mamá. Ya no puedo estar casada con un maestro de escuela. Que tiene manos de carpintero. Merezco algo mejor. Khaled dice que puedo ser copresentadora en su podcast. La bolsa de la compra en mi mano, de repente, se sintió increíblemente pesada. Un cartón de leche, algunas manzanas. Y las caras almendras cubiertas de chocolate que a Emma tanto le gustan. Mi cuerpo se mantuvo perfectamente inmóvil, mientras mi mente se aceleraba. Procesando lo que estaba escuchando. Y honestamente, continuó Emma. Con ese tono despectivo tan familiar que usaba al hablar de mí con su madre. No quiero arrastrarlo conmigo. Ahora que voy a lanzar mi canal de estilo de vida. Necesito libertad, tanto financiera como social. La voz de su madre crepitó a través del altavoz del teléfono. Cariño, te dije desde el principio que él era solo un trampolín. Un buen hombre, sí. Pero no material de esposo para alguien como tú. Necesitas a alguien con ambición, con contactos. Lo sé, mamá. Tenías razón. Otra risa, más ligera esta vez, casi de niña. El sonido que alguna vez me pareció entrañable, ahora me dejaba vacío por dentro. Como sea. Ya nos encontré un apartamento. Khaled me está ayudando con el depósito. Se lo diré a Lucas mañana. Dejé las compras en la mesa del pasillo, en silencio, teniendo cuidado de no hacer ningún ruido. El agua seguía goteando de mi chaqueta, formando un pequeño charco a mis pies. Me di la vuelta, y salí por donde había venido, cerrando la puerta sin emitir un solo sonido. Solo en mi taller, sentado en la silla de caoba hecha a mano. La cual había sido mi proyecto de fin de semana durante meses, me permití pensar. No hubo ira, ni gritos, ni una escena dramática de confrontación como en las películas. Solo una claridad perfecta y fría, que me invadía por completo. Mientras miraba el agua de lluvia caer en cascada por las canaletas que instalé el verano pasado. Curiosamente, mi primer pensamiento no fue sobre la traición de Emma. O sobre el fin de mi matrimonio. Fue sobre las palabras de mi abuelo Morgan, el día antes de morir. Su mano curtida, agarrando la mía con una fuerza sorprendente. Paciencia, Lucas. El movimiento correcto. En el momento adecuado. Así es como los Morgan han sobrevivido durante generaciones. Observa. Espera, y luego actúa con decisión. A mis 40 años, estaba a punto de descubrir si, en verdad, era el heredero de mi abuelo en algo más que el nombre. A la mañana siguiente, Emma me encontró preparando café en la cocina, vestido para el trabajo. Con mi habitual camisa abotonada y pantalones de vestir. Sus pasos vacilaron al verme. Claramente, esperaba que yo ya me hubiera ido. Buenos días, Emma, dije, manteniendo mi voz en un tono neutral. ¿Quieres un poco de café? Claro, respondió, estudiando mi rostro con atención. Llevaba puesta su bata de seda, esa que le había regalado para nuestro 5º aniversario. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, a pesar de que acababa de levantarse. Emma nunca parecía no estar preparada para algo. Le serví una taza, y la deslicé por la encimera. La tomó con vacilación. Lucas, tenemos que hablar. Asentí con la cabeza, tomando un sorbo de mi propia taza. Sobre el hecho de que me dejas. Sus ojos se abrieron de par en par, y la taza se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Cómo lo? Ayer llegué temprano a casa, y te escuché hablando por teléfono con tu madre. Oh. Oh. La única sílaba quedó flotando en el aire, entre nosotros. Hay que reconocerlo, no negó nada, ni intentó justificarlo. En cambio, cuadró los hombros, y me sostuvo la mirada directamente. Entonces, ya lo sabes. Creo que deberíamos divorciarnos. Asentí de nuevo. Estoy de acuerdo. Claramente, esta no era la respuesta que ella esperaba.
Emma se había preparado para lágrimas, para súplicas, para una pelea. Mi tranquila aceptación la descolocó por completo. ¿Estás de acuerdo? Sí, tienes razón. Queremos cosas diferentes. No tiene sentido alargar esto. Ella dudó un momento, pero luego continuó. Estaba pensando que podríamos hacer esto de forma amistosa. No hay necesidad de una larga batalla judicial. Ni de nada desagradable. Absolutamente, dije, con mi voz aún firme. De hecho, puedes quedarte con todo. La casa, el coche, el perro. E incluso esa vajilla de tu madre que tanto te gusta. Entrecerró los ojos ligeramente. Con todo. Con todo. No quiero nada de eso. Solo mis herramientas, y mis pertenencias personales. Un destello de triunfo cruzó su rostro, antes de que se contuviera. Y compusiera sus facciones en una expresión de preocupación comprensiva. Eso es muy generoso de tu parte, Lucas. ¿Estás seguro? Estoy seguro, dije, terminando mi café, y dejando la taza en el fregadero. Me mudaré este fin de semana. Puedo quedarme con mi hermano por un tiempo. Emma asintió, y el alivio era evidente en su postura. Creo que es lo mejor. Ya he hablado con un abogado. Él puede redactar los papeles. Si ambos estamos de acuerdo. Todo esto podría terminar en un mes. Perfecto, dije, agarrando mis llaves de la encimera. Mándame los detalles por mensaje. Tengo que ir a la escuela. Mientras caminaba hacia la puerta, me llamó por detrás. Lucas, ¿estás bien? Me volví, y le dediqué una pequeña sonrisa. Lo estaré, Emma. Ambos lo estaremos. La mirada de confusión en su rostro, mientras yo cerraba la puerta tras de mí. Fue el primer momento genuinamente satisfactorio que había experimentado en meses. Mientras conducía hacia la escuela secundaria Rochester East, la lluvia comenzó de nuevo. Una llovizna ligera, que encajaba con mi estado de ánimo. El estacionamiento de la escuela estaba medio vacío. Había llegado más temprano de lo habitual. Me quedé sentado en mi coche por un momento. Viendo cómo las gotas de lluvia trazaban patrones en el parabrisas. Pensando en la conversación surrealista que acababa de tener con mi futura exesposa. 8 años de matrimonio, terminados en menos de 5 minutos, tomando el café de la mañana. Sin lágrimas, sin gritos, solo un intercambio tranquilo sobre logística. Debería haberse sentido mal de alguna manera. Trágico. En cambio, solo sentí alivio. Como si hubiera soltado una carga pesada que había estado llevando durante demasiado tiempo. Mi salón de clases estaba vacío y a oscuras cuando lo abrí. Encendí las luces, revelando carteles de figuras históricas y mapas que cubrían cada pared. Mi santuario, el único lugar donde me sentía completamente en control, completamente yo mismo. Los primeros estudiantes no llegarían hasta dentro de una hora. Usé ese tiempo para calificar exámenes, perdiéndome en el ritmo familiar de leer, comentar y poner notas. Para cuando sonó la primera campana, casi me había olvidado de mi matrimonio que se desintegraba. Casi. Señor Reed, ¿se encuentra bien? La pregunta vino de Lily Chen, una de mis alumnas más perceptivas. Mientras la clase entraba para el primer periodo. Estoy bien, Lily, respondí, esbozando una sonrisa genuina. Solo un poco cansado. Se ve diferente hoy, insistió, dejando sus libros sobre el pupitre. Como si algo hubiera cambiado. A veces, los niños podían ser inquietantemente intuitivos. Nada importante, le aseguré. Ahora, ¿quién puede hablarme sobre la importancia del Tratado de Versalles? Dar clases me ayudó a sobrellevar el día. En el aula, yo no era Lucas Reed, el esposo a punto de divorciarse. Era el señor Reed, profesor de historia, guía hacia el pasado, y mentor de mentes jóvenes. Era el papel que yo mismo había elegido, sin importar mi apellido. O la fortuna que algún día podría ser mía.
Había una autenticidad en ello, algo que Emma nunca había entendido, ni respetado. Durante mi periodo libre, revisé mi teléfono. Solo para encontrar 3 llamadas perdidas de Emma y un mensaje de texto, oficina de Brett Donovan. Jueves a las 3. Por favor, confirma que puedes asistir. Respondí con un simple confirmado, y guardé el teléfono. No tenía sentido alargar las cosas. Limpio, rápido, y terminado. Brett Donovan era exactamente el tipo de abogado que esperaba que Emma contratara. Traje caro, apretón de manos agresivo, y ese tipo de sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Nos reunimos en su oficina del centro, toda de cristal y cromo. Con una vista del horizonte de Rochester que, claramente, estaba diseñada para intimidar a los clientes. Señor Reed, comenzó, deslizando unos papeles sobre su escritorio hacia mí. Estos documentos son bastante directos. Según su acuerdo con la señora Reed, usted renuncia a cualquier reclamo sobre el hogar conyugal, los vehículos y las cuentas conjuntas. También acepta renunciar a cualquier reclamo de pensión alimenticia. Asentí, hojeando los documentos. Y Emma conserva sus propias cuentas de jubilación. Yo conservo las mías. Es correcto. Dada su profesión, imagino que la de ella es más sustancial de todos modos. La condescendencia en su voz era casi cómica. Si tan solo lo supiera. ¿Hay algo más?, pregunté. Brett intercambió una mirada con Emma, quien estaba sentada muy formal en la silla a mi lado, con los tobillos cruzados, y su bolso de diseñador aferrado en su regazo. Bueno, está el asunto de las ganancias futuras, dijo Brett con suavidad. La señora Reed está a las puertas de algunas oportunidades profesionales emocionantes, las cuales podrían aumentar significativamente sus ingresos. Nos gustaría tener la seguridad de que usted no hará reclamos sobre esas ganancias en el futuro. Luché por contener una sonrisa. Por supuesto. El podcast de Caleb debe ser bastante prometedor. Emma se tensó a mi lado. Brett se recuperó rápidamente. Entre otras oportunidades, sí. Entonces, ¿está de acuerdo? Absolutamente. No quiero nada de los futuros proyectos de Emma. Y confío en que ella no quiera nada de los míos. Brett asintió. Esa es la idea. Una ruptura limpia. Tomé el bolígrafo que había puesto delante de mí, y firmé cada documento donde se indicaba. Tomándome mi tiempo, leyendo a fondo. Cuando terminé, le devolví la pila de papeles a Brett. Presentaremos esto ante el tribunal mañana, dijo él. Dado que es de mutuo acuerdo, todo debería finalizar en unas pocas semanas. Excelente, respondí, poniéndome de pie y extendiéndole la mano. Gracias por hacer esto indoloro. Brett parecía casi decepcionado al estrechar mi mano. Los hombres como él prosperaban con el conflicto. Un divorcio simple y amistoso, probablemente, significaba honorarios más bajos. Emma me acompañó hasta el ascensor. Por un momento, lejos de la mirada atenta de su abogado, su máscara cayó. Nunca quise lastimarte, Lucas. Lo sé, respondí. Solo querías usarme, hasta que apareciera algo mejor. Sus mejillas se sonrojaron. Eso no es justo, ¿verdad? Las puertas del ascensor se abrieron, y entré. Adiós, Emma. Espero que encuentres lo que estás buscando. Mientras las puertas se cerraban, ocultando su expresión consternada, me permití una pequeña y privada sonrisa. La fase 1 estaba completa. Las siguientes semanas fueron una clase magistral sobre cómo mantener apariencias cuidadosamente diseñadas. Me mudé a la vieja cabaña de caza de mi hermano, en las afueras del pueblo. Aunque a todos les dije que era su habitación de invitados. Conducía mi vehículo de repuesto, una camioneta oxidada, con ventanas manuales y sin aire acondicionado. Usaba mi ropa más vieja, me dejé crecer la barba, y en general,
Daba la impresión de ser un hombre que lo había perdido todo y al que no le importaba mucho. Emma me vio una vez, por pura casualidad, en un supermercado de descuentos. Yo estaba subiendo bolsas a mi camioneta, cuando su elegante BMW entró al estacionamiento. Nuestras miradas se cruzaron brevemente en la distancia. Ella llevaba gafas de sol grandes, y un pañuelo de seda en el cabello. Luciendo como una estrella de cine tratando de pasar de incógnito. Asentí una vez en señal de reconocimiento, luego me subí a mi camioneta, y me fui. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto: Lucas. ¿Estás bien de dinero? Puedo ayudarte si lo necesitas. La ironía era casi demasiado perfecta. No respondí. Mis alumnos notaron el cambio en mí, por supuesto. La barba, la ropa gastada, los ojos cansados. Había susurros en los pasillos, y miradas compasivas de otros profesores. La directora de la escuela, la doctora Martínez, me llamó a su oficina una tarde. Lucas, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. He notado algunos cambios últimamente. Quiero que sepas que, si estás pasando por dificultades personales, la escuela puede ofrecerte recursos, asesoramiento. O tiempo libre si lo necesitas. Se lo agradezco, dije. Emma y yo nos estamos divorciando. Es amistoso, pero me he mudado mientras las cosas se arreglan. La doctora Martínez asintió, con una expresión comprensiva pero sin lástima. Siempre la había respetado por esa capacidad de mostrar preocupación, sin ser condescendiente. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que tu trabajo no se ha visto afectado. De hecho, algunos de tus colegas han mencionado que, últimamente, tu forma de enseñar parece estar aún más comprometida. Era cierto, había cierta libertad en ya no cargar con el peso de las expectativas de Emma. En el aula, podía estar completamente presente. Totalmente inmerso en el material y en los estudiantes. Ninguna parte de mí se preparaba para recibir críticas en casa. Ni para ser comparado con versiones imaginarias, y supuestamente mejores, de mí mismo. Gracias, dije. Enseñar ha sido mi ancla a través de todo esto. Qué bien, respondió ella. La comunidad escolar está aquí para ti, Lucas. No lo olvides. Salí de su oficina sintiendo una extraña mezcla de culpa y gratitud. El engaño que estaba manteniendo, no sobre el divorcio, que era muy real, sino sobre mis circunstancias, era necesario. Sin embargo, no me sentaba bien que buenas personas, como la doctora Martínez, se preocuparan por mí. Un elemento más en el historial de las traiciones de Emma. Mientras tanto, tras bambalinas, la maquinaria que se había puesto en marcha años atrás, finalmente comenzaba a moverse. 2 días después de firmar los papeles del divorcio, recibí una llamada del señor Inés. El abogado de mi abuelo. Es la hora, señor Morgan, dijo, con una voz tan nítida y formal, como la que yo recordaba de mis visitas de la infancia a su oficina. El periodo de espera ha transcurrido. Y el divorcio pronto será definitivo. Las instrucciones de su abuelo ahora pueden ser cumplidas. Acordamos reunirnos en el banco privado del centro, donde la familia Morgan había hecho negocios durante generaciones. Era un edificio antiguo, todo de mármol y roble. Un marcado contraste con la torre de cristal donde yo había firmado el fin de mi matrimonio. El señor Inés me esperaba en una sala de conferencias privada, con un portafolio de cuero sobre la mesa, frente a él. Se puso de pie cuando entré, extendiéndome la mano. Lucas, es bueno verte de nuevo. Te pareces mucho a tu abuelo. Gracias, dije, tomando el asiento que me ofreció, frente a él. Le agradezco que maneje todo esto de manera tan discreta. Él asintió, abriendo el portafolio. La discreción siempre ha sido la manera de hacer las cosas de los Morgan. Su abuelo fue muy específico sobre los términos de su patrimonio. Quería asegurarse de que el legado familiar estuviera protegido. ¿Y el cambio de apellido?, pregunté.
¿También fue su idea? En efecto. Él lo sugirió cuando usted le contó sobre sus preocupaciones matrimoniales. Una medida de precaución. Lo llamó. Volver al apellido de soltera de su madre fue una forma de proteger los activos. Hasta que pudieran estar debidamente asegurados. Recordé aquella conversación de hace 5 años. Llevaba casado con Emma solo un año, pero ya había notado su creciente insatisfacción. Y sus constantes comparaciones entre nuestra vida y las existencias glamorosas que ella seguía en Internet. Mi abuelo había escuchado en silencio, y luego sugirió el cambio de apellido como si fuera una tradición familiar. El fideicomiso es bastante sustancial, continuó el señor Inés, extendiendo unos documentos para que yo los revisara. Su abuelo siguió invirtiendo sabiamente hasta sus últimos días. La cartera incluye múltiples propiedades en todo el noreste. Importantes participaciones en acciones, y por supuesto, la fundación familiar. Escaneé los papeles, viendo cómo los números bailaban ante mis ojos. 8 cifras, más dinero del que podría gastar en toda una vida. ¿Y la condición?, pregunté. Se ha cumplido. El divorcio será definitivo la próxima semana. Y la señora Reed no tiene ningún derecho legal sobre nada que lleve el nombre Morgan. El fideicomiso se activará plenamente en ese momento. Deslizó un pequeño sobre la mesa. Su abuelo también dejó esto para usted. Pidió que se le entregara cuando el fideicomiso fuera activado. Tomé el sobre, sintiendo su peso. Adentro, había una sola llave y una nota escrita a mano. Lucas, si estás leyendo esto, has demostrado la paciencia y la visión a futuro que un Morgan necesita. La llave abre el estudio de la Casa del Lago. Lo que encuentres allí es tu verdadera herencia. Úsalo sabiamente, y con orgullo. Tu abuelo. Doblé la nota con cuidado, y la guardé de nuevo en el sobre. Gracias, señor Inés. ¿Qué pasa ahora? Ahora, señor Morgan, usted decide cómo desea proceder. La fundación requiere atención. Por supuesto. Hay reuniones de la Junta, y decisiones de inversión que tomar. Pero nada de eso es urgente. Su abuelo se aseguró de que todo funcionara sin problemas. Durante cualquier periodo de transición. Asentí, pensativo. Me gustaría mantener un perfil bajo por ahora. Al menos hasta que el divorcio esté completamente finalizado. Por supuesto. Sin embargo, hay un asunto que podría dificultar eso. Me pasó otro documento. La gala anual de la fundación está programada para el próximo mes. Como el nuevo líder de la familia Morgan, se esperaría su presencia. Miré la invitación. La gala anual de la Fundación Morgan para el Patrimonio Cultural. Un evento de gala al que asistían políticos locales, líderes empresariales y miembros de la alta sociedad. Exactamente el tipo de evento que a Emma le habría encantado. Allí estaré, dije, deslizando la invitación en mi bolsillo. Pero hasta entonces, preferiría que mi nueva posición se mantuviera de manera confidencial. Entendido, señor Morgan. Aunque debo advertirle. Es probable que haya cierta cobertura de prensa sobre la transición. Revistas de negocios. Noticias locales. Nada excesivo, pero lo suficiente como para llamar la atención. Sonreí. Está bien. Para entonces, ya no importará. Al salir del banco, el contraste entre mis dos vidas no podría haber sido más marcado. En una, yo era Lucas Reed, un maestro de escuela divorciado, que vivía en una cabaña prestada. Y conducía una camioneta que era más óxido que metal. En la otra, era Lucas Morgan, heredero de una fortuna. Y el futuro director de una prestigiosa fundación. Ambas eran partes reales de mí. Sin embargo, Emma solo había visto, y solo había querido ver, a la primera de ellas. Esa noche, conduje hasta la Casa del Lago, por primera vez desde la muerte de mi abuelo. Seguía tal como la recordaba,
una enorme estructura de cedro y piedra, enclavada entre pinos con vistas al agua. El atardecer pintaba el lago de tonos cobre y oro. Mientras caminaba por el sendero hacia la puerta principal, la casa olía a cedro y a recuerdos. Me moví por las habitaciones familiares como un fantasma que vuelve a sus antiguos refugios. La sala de estar, con su enorme chimenea de piedra. La cocina, donde mi abuela me había enseñado a hacer su famoso pastel de manzana. La terraza acristalada, donde mi abuelo y yo solíamos jugar al ajedrez los domingos por la tarde. Y finalmente, el estudio. Saqué la llave de mi bolsillo, y abrí la pesada puerta de roble. La habitación estaba exactamente como la recordaba de mis visitas infantiles. Paredes repletas de libros, el enorme escritorio, y la vista del lago, que se extendía más allá de las ventanas. Pero ahora era mía. Toda mía. El artículo apareció en el Rochester Business Journal. Exactamente 3 días después de que mi divorcio se hiciera oficial. Yo estaba en la casa del lago, el santuario de mi abuelo que ahora era el mío. Explorando el estudio que aquella llave había abierto. La habitación era todo lo que recordaba de mis visitas en la infancia, paredes forradas de libros. El enorme escritorio de roble, y la vista del lago extendiéndose más allá de las ventanas. Mi teléfono vibraba repetidamente con notificaciones. Lo ignoré al principio, absorto en el contenido de los cajones del escritorio. Fotografías familiares, diarios escritos a mano, y una colección de relojes antiguos. Cada artículo era una pieza del legado de los Morgan, preservado durante generaciones. Cuando por fin revisé mi teléfono, había llamadas perdidas de números que no reconocía. Mensajes de texto de viejos amigos, y un correo electrónico del señor Inés. Con un enlace al artículo. Misterioso filántropo y millonario, Lucas Morgan, el nuevo rostro del patrimonio cultural. El artículo era muy detallado. Describía la larga historia de la familia Morgan en Rochester. Sus contribuciones al desarrollo de la ciudad, y la sustancial fundación benéfica, que había apoyado las artes y la educación durante décadas. Mencionaba que yo, Lucas Morgan, nieto del difunto William Morgan, asumiría ahora el cargo como líder de la familia y de la fundación. Incluso había una fotografía, tomada en el funeral de mi abuelo hace 2 años. Yo aparecía junto a su ataúd, con rostro solemne. Irreconocible para la mayoría de los que me conocían ahora. Gracias a mi rostro bien afeitado y mi traje a medida. Acababa de terminar de leer, cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, sí reconocí el número. Hola, Emma. Se escuchaba una respiración del otro lado de la línea, rápida e irregular. Antes de que ella hablara. Lucas, ¿de verdad eres tú? Sí, soy yo. Este artículo sobre Lucas Morgan. ¿Eres tú? Sí. Un sonido ahogado. Algo entre una risa y un sollozo. Pero tú eres Lucas Reed, un profesor de historia. Haces muebles en tu garaje. Yo era Lucas Reed. Volví a cambiar mi apellido a Morgan después de que mi abuelo muriera. Y sí. Enseño historia y hago muebles. Pero, también resulta que soy el heredero de la herencia Morgan. El silencio se prolongó entre nosotros, un silencio pesado, cargado de acusaciones no pronunciadas. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró ella finalmente. Todos estos años, me hiciste creer. ¿Creer que, Emma? ¿Que te habías casado con un simple maestro sin futuro? Ese es exactamente quien yo era. El dinero era de mi abuelo, no mío. Pero debías saberlo. Debías saber que ibas a heredar. Sabía que había un fideicomiso. Pero no conocía los detalles hasta hace poco. Esto no era del todo cierto, pero se acercaba bastante. Tampoco es que a ti te hubiera importado. ¿Verdad? No me dejaste por ser pobre. Me dejaste por ser alguien ordinario. Otro silencio. ¿Podemos vernos?, preguntó, con voz más firme ahora. Para hablar.
Hay tantas cosas que quiero decirte. Consideré negarme, pero la curiosidad me pudo. Está bien. En la cafetería de la calle principal, mañana al mediodía. Gracias, Lucas. ¿Yo? Terminé la llamada antes de que pudiera terminar, volviéndome hacia el escritorio de mi abuelo. Entre los papeles, había una carpeta etiquetada como Emma Reed, antecedentes. La abrí, sin sorprenderme al encontrar un informe de investigación exhaustivo. Mi abuelo había sido meticuloso, como siempre. Todo estaba allí. La infancia de Emma en un suburbio de clase media, su carrera de enfermería. Abandonada tras nuestro matrimonio. Y su creciente obsesión por ser influencer en redes sociales y bloguera de estilo de vida. Incluso su aventura con Caleb Stewart, con todo y fotografías de ellos entrando juntos a un hotel. Hace ya 6 meses. Cerré la carpeta sintiéndome extrañamente vacío. No sentía satisfacción por haber confirmado mis sospechas. Ni había ninguna sensación de victoria al saber que había hecho bien en protegerme. Solo había un espacio hueco, justo donde alguna vez había existido la confianza. La cafetería estaba llena cuando llegué, exactamente a la hora acordada. La había elegido a propósito. Lo bastante pública como para evitar una escena. Lo bastante informal como para no destacar. Llevaba ropa sencilla, vaqueros, una camisa abotonada, y una chaqueta ligera. Ningún signo externo de riqueza o estatus. Emma ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Claramente, se había vestido para impresionar, con un vestido azul que no reconocí. Y un peinado y maquillaje inmaculados. Los pendientes de diamantes que le había regalado por nuestro aniversario. Captaron la luz cuando se giró para verme acercarme. Lucas, dijo, levantándose levemente antes de pensarlo mejor, y volviendo a hundirse en su silla. Gracias por venir. Me senté frente a ella, notando las 2 tazas de café que ya estaban sobre la mesa. ¿Recordaste mi pedido? Por supuesto, dijo, empujando una taza hacia mí. Café negro, con una de azúcar. Hay cosas que no se olvidan, después de 8 años de matrimonio. Tomé un sorbo, observándola por encima del borde de la taza. Estaba nerviosa. Sus dedos tamborileaban contra su propia taza, y sus ojos iban de un lado a otro. Entre mi rostro y la ventana a nuestro lado. ¿Te ves bien?, comentó. Diferente, pero bien. ¿De qué querías hablar, Emma? Se encogió un poco ante mi franqueza. Yo. Quería disculparme por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Por lo que dije sobre ti. Y sobre nuestro matrimonio. Disculpa aceptada, dije con sequedad. ¿Eso es todo? Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Lucas, por favor. Lo estoy intentando. Cometí un error terrible. No lo sabía. Nunca imaginé que... ¿Que yo era secretamente rico? Ese es tu gran error. No las mentiras. No tu aventura con Caleb. Tampoco los años en los que me hiciste sentir que nunca era lo suficientemente bueno para ti. Tu único error fue no darte cuenta de que yo tenía dinero. Se puso pálida. ¿Sabías lo de Caleb? ¿Lo sospechaba? Ahora lo sé con certeza. No fue nada serio, dijo rápidamente. Fue un error. Estaba confundida, y me sentía atrapada. Él me hacía sentir especial, deseada, y griega. Y yo no. No era lo mismo. Tú siempre estabas tan satisfecho con la enseñanza, con tu carpintería. Con nuestra vida sencilla. Yo quería más. Y ahora, sus ojos se encontraron con los míos. Repentinamente directos, ahora me doy cuenta de lo que tiré por la borda. No me refiero al dinero. Lucas. A ti. A tu estabilidad, a tu amabilidad, a la forma en que siempre me apoyaste. Incluso cuando yo perseguía sueños tontos. Tomé otro sorbo de café, considerando sus palabras.
Hubo un tiempo en que esta conversación habría significado todo para mí. Un tiempo en el que habría dado cualquier cosa por escuchar a Emma decir que había cometido un error. Que todavía me amaba. Ahora, no sentía nada, excepto una tristeza distante por lo que pudo haber sido. El divorcio es definitivo, Emma. Ambos hemos seguido adelante. ¿De verdad?, preguntó, estirando el brazo sobre la mesa para tocar mi mano. La retiré antes de que pudiera hacer contacto. Lucas, podríamos empezar de nuevo. Un nuevo comienzo. Sé que te lastimé. Pero una vez tuvimos algo real. Podríamos tenerlo de nuevo. Negué con la cabeza. No, Emma. No podemos. Lo que tuvimos no era real. Era una fantasía. Tu fantasía de quien querías ser. Y la mía, sobre quién pensaba que eras tú. Ninguno de los dos estaba siendo honesto. Eso no es cierto, insistió ella, inclinándose hacia adelante. Yo te amaba. Aún te amo. ¿De verdad? ¿O más bien amas la idea de ser ahora la señora Morgan? De tener acceso a ese estilo. De vida que siempre deseaste. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo, ¿verdad? Hace 2 semanas, no veías la hora de deshacerte de mí. Nada ha cambiado. Excepto que ahora sabes que tengo dinero. Todo ha cambiado. Cometí un error horrible. Estaba confundida, escuchando a mi madre. Y a Caleb. Ellos me llenaron la cabeza con todas esas ideas, sobre cómo debería ser mi vida. Y ahora has cambiado de opinión, así de fácil. Sí. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lucas, por favor, dame otra oportunidad. Déjame demostrarte que lo digo en serio. Estudié su rostro, buscando algo de sinceridad. Tal vez estaba allí, enterrada bajo capas de cálculo e interés propio. Tal vez, a su manera, Emma sí se arrepentía de sus decisiones. Pero ya era demasiado tarde. Lo siento, Emma. La respuesta es no. Se secó las lágrimas, y su compostura se resquebrajó. ¿Hay alguien más? ¿Es eso? Casi me eché a reír. No. No hay nadie más. Esto no se trata de otra persona. Se trata de nosotros. Se trata de la confianza. Rompiste algo que ya no se puede arreglar. Cualquier cosa se puede arreglar, si ambos lo desean lo suficiente. Ese es justo el problema. Yo ya no lo deseo. Me puse de pie, dejando mi café a medio terminar. Adiós, Emma. Te deseo lo mejor, de verdad, pero hemos terminado. Salí de la cafetería sin mirar atrás, aunque podía sentir sus ojos clavados en mí. A través de la ventana. El aire de primavera estaba fresco después de la lluvia. Y traía consigo el aroma de nuevos comienzos. Por primera vez en meses, me sentí completamente libre. Conduje directamente desde la cafetería hacia la secundaria East. Llegando justo cuando mi clase de la tarde estaba terminando. Los estudiantes salieron, saludándome con diversos niveles de entusiasmo. Algunos se quedaron un rato, haciendo preguntas sobre el próximo examen. O charlando sobre las últimas novedades de sus vidas adolescentes. Momentos normales y cotidianos, que de repente, parecían muy valiosos en su simplicidad. Después de que el último estudiante se fue, me senté en mi escritorio. Comencé a calificar exámenes, con una concentración que me había sido esquiva durante días. Había algo purificador en esa tarea tan mundana. En circular los errores gramaticales, y garabatear notas de aliento en los márgenes. Esta era la vida real. No el drama con Emma. Ni siquiera la herencia que me esperaba. Solo un profesor haciendo su trabajo, marcando una pequeña diferencia en la vida de los jóvenes. La doctora Martínez apareció en el marco de mi puerta, justo cuando yo terminaba el último ensayo. Lucas, ¿tienes un minuto?
Por supuesto, dije, dejando a un lado mi bolígrafo rojo. ¿Qué sucede? Ella entró, cerrando la puerta tras de sí. Acabo de recibir una llamada muy interesante. De parte de la Fundación Morgan para el Patrimonio Cultural. Se ofrecen a financiar un nuevo programa de historia para nuestro distrito. Recursos de última generación. Oradores invitados, excursiones, de todo un poco. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Lo curioso del asunto es que te mencionaron específicamente a ti. Quieren que seas el profesor que dirija el programa. Mantuve una expresión neutral. Eso es interesante. No conozco a nadie en la fundación. ¿No? Sonrió, sin creerme del todo. Bueno, sea como sea. Es una oportunidad increíble para nuestros estudiantes. Les dije que estaríamos encantados de aceptar. Son excelentes noticias, dije. Los chicos se beneficiarán enormemente. La doctora Martínez asintió, con la mano en el pomo de la puerta. Sí, así será. Oh, y Lucas, sea lo que sea que esté pasando en tu vida ahora mismo. Espero que todo se resuelva de la mejor manera. Después de que ella se fue, me quedé sentado durante un buen rato. Me puse a pensar en las máscaras y las identidades. Y en los diferentes roles que todos interpretamos. Lucas Reed y Lucas Morgan eran dos caras de la misma moneda. Ambos, igualmente reales. Emma había rechazado a uno, sin siquiera saber que el otro existía. Peor para ella. La llamada de Brett Donovan llegó 3 días después. Yo estaba en la casa del lago. Trabajando en la restauración de un antiguo escritorio que había encontrado en uno de los almacenes. Señor Reed, comenzó, con un tono estrictamente profesional. O debería decir, señor Morgan. Señor Morgan está bien, respondí, dejando a un lado mi papel de lija. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Donovan? Mi cliente, la señora Reed, ha planteado inquietudes sobre el acuerdo de divorcio. Y, más específicamente, sobre posibles bienes ocultos que no fueron revelados durante los procedimientos. Ya me esperaba esto. Revelé todos los activos registrados a nombre de Lucas Reed. Que era todo lo que se requería legalmente. Pero usted era consciente de su herencia en el momento de las negociaciones del acuerdo. Era consciente de un fideicomiso familiar que, eventualmente, pasaría a mis manos. Sí. Pero en el momento de nuestro divorcio, yo no tenía ningún control. Ni acceso a esos activos. No me correspondía a mí revelarlos. Una distinción semántica en el mejor de los casos, dijo Brett, con su tono endureciéndose. La señora Reed se siente engañada, y está considerando emprender acciones legales. Para reabrir el caso y modificar el acuerdo. Es libre de intentarlo, dije con calma. Pero le sugiero que investigue detenidamente el fideicomiso de la familia Morgan. Antes de presentar cualquier cosa. Fue establecido en 1948. Con términos muy específicos con respecto a las reclamaciones matrimoniales. El fideicomiso solo se activó después de que el divorcio fue definitivo. Y solo se activó porque no había conexiones legales o financieras pendientes entre yo y ninguna excónyuge. Si Emma hubiera impugnado el divorcio o buscado una pensión alimenticia, el fideicomiso habría permanecido inactivo. Hubo silencio del otro lado de la línea, mientras Brett procesaba esta información. Además, continué, me cambié el apellido a Morgan hace 2 años. Mucho antes de cualquier proceso de divorcio. Todos los activos bajo ese nombre están separados de mi identidad como Lucas Reed. ¿Y ese? Era mi nombre legal durante mi matrimonio con Emma. El señor Inés tiene toda la documentación lista. En caso de que esto llegue a los tribunales. Usted planeó esto, dijo Brett, con la voz cargada de una mezcla de ira y reacia admiración. ¿Todo esto? El divorcio rápido, dárselo todo. Planeé proteger el legado de mi familia.
Sí. En cuanto a darle todo a Emma. Eso fue sincero. No quería nada de ese matrimonio, excepto una ruptura limpia. Hubo más silencio, seguido de un profundo suspiro. Discutiré las opciones con mi cliente. Pero, extraoficialmente, señor Morgan. Esto no llegará a ninguna parte. Los abogados de su abuelo fueron demasiado minuciosos. Han tenido generaciones de práctica, respondí. Buen día, señor Donovan. Colgué el teléfono, y volví a mi trabajo de carpintería. Encontrando la paz en el ritmo de la lija contra la madera. Algunas cosas, una vez rotas, podían ser restauradas, si se tenía suficiente cuidado y paciencia. Otras, en cambio, como la confianza, eran mucho más difíciles de reparar. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto furioso por parte de Emma. Me mentiste durante todos estos años, fingiendo ser alguien que no eras. Voy a pelear esto. Lucas. Me lo debes. No le respondí. No tenía sentido. Eventualmente, Brett le explicaría las realidades legales. Y ella tendría que aceptar que su gran plan había fracasado de manera espectacular. Casi sentí lástima por ella. Casi. En lugar de eso, me concentré en los preparativos para la gala de la fundación. Encargué un traje nuevo, revisé las invitaciones, y redacté mi discurso. El señor Innes organizó reuniones previas con miembros clave de la Junta. Quería asegurarse de que me presentaran adecuadamente. Ante las personas que habían administrado el legado de mi abuelo durante su ausencia. Están impresionados con sus antecedentes en la educación, me dijo el señor Innes. Después de una de esas reuniones. Su abuelo siempre dijo que usted tenía un talento natural para la enseñanza. Creen que aportará una perspectiva fresca. Sobre todo para las iniciativas educativas de la Fundación. Esa es mi esperanza, respondí. Hay tanto que se podría hacer. Especialmente en los distritos de escasos recursos. El día antes de la gala, presenté mi renuncia en la preparatoria East. La cual se haría efectiva al final del año escolar. La doctora Martínez la aceptó, con una sonrisa cómplice. Tenía el presentimiento de que esto iba a pasar, dijo. El nuevo director de educación de la Fundación Morgan. Necesita concentrarse en sus nuevas y amplias responsabilidades. ¿Lo sabías?, pregunté, sorprendido. Se echó a reír. Lucas, llevo 30 años en la educación. Sé cómo investigar un poco. El momento de tu divorcio. El repentino interés de la fundación en nuestra escuela. No fue difícil unir los puntos. Me palmeó la mano. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Pero eso sí. Espero un trato preferencial para la secundaria East. En todas las futuras subvenciones de la fundación. Sonreí de oreja a oreja. Absolutamente garantizado. De alguna manera, fue un alivio tener a alguien que conociera ambas facetas de mi vida. Y que las aceptara por igual. Tal vez, eso era lo que siempre había querido de Emma, ser visto por completo. Y ser amado a pesar de todo. Algo, que ella nunca había sido capaz de darme. La gala de la Fundación Morgan se llevó a cabo en el Museo de Arte de Rochester. Un edificio que mi bisabuelo había ayudado a financiar hace un siglo. Llegué temprano, queriendo familiarizarme con el espacio. Antes de que los invitados comenzaran a llegar. El señor Innes me recibió en la entrada, resplandeciente en un smoking. Se veía idéntico al que recordaba que él usaba en eventos similares, hace décadas. Señor Morgan, dijo, haciendo una leve reverencia. Todo está preparado. Los miembros de la Junta están ansiosos por conocerlo oficialmente. Aunque varios lo recuerdan de sus visitas junto a su abuelo. Gracias, señor Innes. Agradezco su orientación a lo largo de todo esto. Asintió, y una rara sonrisa cruzó sus facciones. Ha sido un honor para mí servir a la familia Morgan. Su abuelo estaría orgulloso de cómo se ha
manejado en esta situación. Caminamos por las galerías del museo, deteniéndonos ocasionalmente para admirar alguna pintura o escultura. Muchas de ellas llevaban pequeñas placas que reconocían las donaciones de la Fundación Morgan. El legado de mi familia, preservado en el arte y en la cultura. Habrá una breve ceremonia después de la cena, explicó el señor Innes, mientras entrábamos al salón principal, donde se habían dispuesto mesas alrededor de un escenario central. Solo unas palabras para presentarlo como el nuevo director de la fundación. Nada demasiado formal. He preparado unas palabras, le aseguré. Breves, pero apropiadas. Excelente. Ah, aquí vienen los primeros invitados. La velada pasó en un borrón de presentaciones y conversaciones. Miembros de la Junta, políticos locales, líderes empresariales. Todos ansiosos por conocer al Morgan más nuevo, el que ahora tomaría el timón de la fundación. Interpreté mi papel, estrechando manos, charlando un poco. Y aceptando las felicitaciones con graciosos asentimientos de cabeza. Fue durante la cena, mientras conversaba con la directora del museo, que la vi. Emma estaba parada cerca de la entrada. Llevaba un vestido negro, que brillaba bajo los candelabros. Ella no estaba en la lista de invitados. Yo mismo lo había comprobado, lo que significaba que había convencido a alguien para entrar. O había venido como acompañante de alguien más. Nuestras miradas se cruzaron a través de la habitación. Ella ofreció una sonrisa tentativa, la cual no devolví. En lugar de eso, me disculpé de mi conversación, y me abrí paso hacia ella. Esquivando mesas e invitados con pasos decididos. No deberías estar aquí, le dije cuando la alcancé, manteniendo la voz baja. Necesitaba verte, respondió ella. No has contestado a mis llamadas ni a mis mensajes. Porque no hay nada más que decir. Emma, por favor, vete. No hasta que me escuches. Su mano agarró mi brazo, con un agarre sorprendentemente fuerte. Lucas. Cometí el error más grande de mi vida. Ahora lo sé. Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad. No todo el mundo, dije, apartando su mano suavemente. Algunos errores no se pueden deshacer. ¿Qué hay del perdón? ¿No es eso lo que te enseñó tu abuelo? Lo que tu preciosa familia defiende. Con todas estas obras de caridad. Negué con la cabeza. Esto no se trata de perdón. Se trata de consecuencias. Tú tomaste tu decisión, Emma. Ahora, tienes que vivir con ella. Su expresión se endureció. Así que eso es todo. Tú juegas a ser el esposo herido, heredas millones, y me dejas sin nada. Después de 8 años juntos. Conseguiste exactamente lo que pediste en el divorcio. La casa. El coche, todo. ¿Qué más quieres? Te quiero a ti, siseó, y su compostura terminó de romperse. Al hombre con el que me casé, al hombre que amaba. Ese hombre ya no existe. Quizás nunca existió. Se echó a reír, un sonido frágil que atrajo las miradas de los invitados cercanos. Así que esta es tu venganza. Hacerme ver lo que dejé ir. Para alardear de tu nueva vida en mi cara. No, Emma. Esto no se trata de ti en absoluto. Eso es lo que nunca entendiste. Mi vida. Mis elecciones. Nunca estuvieron centradas en ti, de la forma en que las tuyas lo estaban en mí. Señor Morgan. Una voz nos interrumpió. Era el señor Innes. ¿Están listos para su discurso? Asentí. Gracias. Estaré allí en un momento. Volviéndome hacia Emma, mantuve mi voz suave, pero firme. Adiós, Emma. Por favor, no vuelvas a contactarme. Me alejé, sin esperar a escuchar su respuesta. Mientras subía al escenario y me acercaba al podio. Logré ver cómo ella se escabullía por una puerta lateral.
Su vestido negro, desapareciendo en la oscuridad del exterior. Buenas noches, comencé, observando a los invitados reunidos. Es con profunda gratitud y humildad que me dirijo a ustedes esta noche. Como el nuevo administrador de la Fundación Morgan. El discurso salió bien, a juzgar por los aplausos que siguieron. Hablé de honrar el legado de mi abuelo, mientras aportaba nueva energía e ideas a la fundación. De expandir los programas educativos, de apoyar a los artistas locales. Y de preservar el patrimonio cultural de Rochester. Palabras sencillas y sinceras, que parecían resonar en la audiencia. Después, hubo más apretones de manos, y más felicitaciones. Varias personas mencionaron que habían visto a Emma irse, y me preguntaron si todo estaba bien. Lo evadí cortésmente, atribuyendo su presencia, y su abrupta partida, a un malentendido. No había necesidad de lavar nuestros trapos sucios en público. Para la medianoche, la gala estaba llegando a su fin. Los invitados se marchaban en parejas, y en pequeños grupos. Los camareros comenzaban a recoger las mesas. Me encontré solo por un momento, de pie junto a una gran ventana, que daba a los jardines del museo. La noche estaba despejada, con las estrellas visibles por encima de las luces de la ciudad. Me sentí, extrañamente, en paz. Ella no volverá a molestarlo, dijo el señor Innes, apareciendo a mi lado. Con su asombroso sentido de la oportunidad. He hecho arreglos para que seguridad esté al tanto de su apariencia. Si ella intenta contactarlo en la fundación o en cualquier función oficial, será escoltada cortés, pero firmemente, hacia la salida. Gracias, dije. Aunque dudo que lo intente de nuevo. Emma siempre ha sabido cuándo retirarse y limitar sus pérdidas. En efecto. Hizo una pausa, y luego añadió. Su abuelo se enfrentó a desafíos similares tras el fallecimiento de su abuela. Hubo quienes buscaron su compañía. Principalmente, por el nombre y la fortuna de los Morgan. ¿Cómo lo manejó? Con la misma dignidad tranquila que usted ha demostrado. Él entendía que las verdaderas relaciones, la amistad, el amor, la lealtad, no pueden comprarse ni venderse. Deben ganarse a través del carácter. Y de las acciones. Asentí con la cabeza, pensando en mis alumnos, en la doctora Martínez. En las pocas amistades genuinas que había mantenido a lo largo de los años. A ninguno de ellos le importaba mi apellido, ni mi cuenta bancaria. Me valoraban por lo que yo era, no por lo que tenía. Su abuelo estaría orgulloso, volvió a decir el señor Innes, palmeando mi hombro. Muy orgulloso, de verdad. La carta llegó una semana después de la gala, entregada por un mensajero en la casa del lago. La letra de Emma en el sobre, me resultaba tan familiar como la mía propia. Por un momento, consideré devolverla sin abrir, pero la curiosidad prevaleció. Adentro, había una sola hoja de papel de carta costoso, cubierta por su fluida caligrafía. Lucas, no volveré a molestarte después de esto. Lo prometo. Pero necesitaba decirte algunas cosas, que no pude expresar adecuadamente cuando nos vimos. Primero, lo siento de verdad. No solo por irme, sino por cómo te traté durante nuestro matrimonio. Te mereces algo mejor. Te mereces a alguien que aprecie tu amabilidad, tu paciencia, tu integridad. Todas esas cualidades, que yo fui demasiado ciega para valorar, hasta que fue demasiado tarde. Segundo, quiero que sepas que Caleb se ha ido. No es que a ti te importe ahora, pero se fue tan pronto como apareció el artículo sobre ti. Al parecer, sus grandes empresas de criptomonedas eran pura palabrería. Ha pasado a su siguiente objetivo, supongo. Mi madre dice que yo debería haber sido más inteligente. Tiene razón, por una vez. Por último, espero que encuentres la felicidad, Lucas. La verdadera felicidad, junto a alguien que te ame exactamente por lo que eres. No por lo que tienes, ni por lo que puedes proveer. Alguna vez pensé que esa persona era yo. Desearía que todavía pudiera serlo. Con arrepentimiento y amor, Emma. Doblé la carta con cuidado, y la devolví a su sobre.
Luego, caminé hacia el escritorio de mi abuelo, abrí el cajón inferior, y la guardé adentro. La dejé junto a la carpeta de información sobre Emma, y sobre nuestro matrimonio. Un capítulo cerrado, archivado junto con el pasado. Esa noche, me senté en el muelle detrás de la casa del lago, viendo cómo el atardecer pintaba el agua en tonos dorados y carmesíes. Se estaba gestando una tormenta en el horizonte, con nubes oscuras reuniéndose contra la luz que se desvanecía. Llovería antes del amanecer. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del señor Inés. La Junta de la Fundación ha aprobado su propuesta para la nueva iniciativa educativa. Felicitaciones. Sonreí, escribiendo un rápido gracias como respuesta. Esta iniciativa financiaría programas de historia en escuelas públicas de todo el condado, proporcionando recursos para maestros que, como yo, trabajaban con presupuestos limitados, pero con una pasión ilimitada. Era solo el comienzo de todo lo que planeaba hacer, con el legado de los Morgan.